En CNN Chile queremos hablar de educación previsional y por eso nos acompaña Catalina Dupré, jefa de educación previsional de AFP Habitat, porque hoy vamos a hablar de las mujeres y el sistema de pensiones. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Bárbara. Catalina, ¿por qué las mujeres tenemos pensiones más bajas? Mira, muy interesante tu pregunta. Hay 4 razones que nos afectan principalmente. La primera tiene que ver con que las mujeres nos jubilamos 5 años antes que los hombres, ¿sí? El hombre tiene derecho a pensionarse a partir de los 65 años, nosotros a partir de los 60. Esto quiere decir que hay 5 años menos de ahorro. Por otro lado, vivimos más que los hombres. O sea, en promedio, los hombres estamos viviendo hasta los 80 años y nosotras hasta los 90. Lo que quiere decir que este fondo que ahorramos, que ya es 5 años menor que los hombres, tiene que extenderse durante 10 años más, ¿sí? Y hay un tercer factor que tiene que ver con la brecha que existe, digamos, a nivel mundial en términos de la diferencia que hay en las remuneraciones entre hombres y mujeres. Y una cuarta que está relacionada con que muchas mujeres nos dedicamos una buena parte de nuestra vida a cuidar a algún familiar, que puede ser un hijo, que puede ser un adulto mayor, que puede ser cualquier familiar que lo requiera. Y a eso se le llaman lagunas previsionales. Lo que son llamadas lagunas previsionales. Y estas 4 variables hacen que efectivamente nosotras entonces tengamos menos pensión que los hombres, ¿sí? Y respecto, ¿qué tenemos que tener en cuenta por los distintos motivos que tú también nos mencionabas? Que nosotros suspendemos su vida laboral, o sea, las mujeres suspenden su vida laboral, tú le decías, hay lagunas previsionales, ¿y qué tenemos que hacer para evitar esta disminución de las pensiones? Lo primero yo creo que no es como complicarse, asustarse, sino tomar todos los resguardos necesarios. ¿Y esto qué tiene que ver con, a qué me refiero con esto? Básicamente, cuando tú estás cuidando, ya sea tu hijo o algún adulto mayor o algún familiar que lo requiera, tú puedes seguir cotizando a través de la figura del afiliado voluntario, ¿ya? Esta es una figura en la cual tú te acercas a la AFP. Si no has cotizado nunca, te vas a acercar a la AFP que se adjudica a la licitación de los nuevos afiliados. Y si ya has cotizado anteriormente, puedes seguir cotizando a través de Previred, a través de las páginas de internet de las distintas AFP o a través de un tercero, ¿ya? Por otro lado, yo creo que es súper importante también que las mujeres tengamos en cuenta que retrasar la edad de la pensión, o sea, de los 60 a los 65 años, tiene un impacto tremendamente significativo, y ese pequeño hecho nos va a permitir entonces que nuestro fondo de pensiones se acumule durante 5 años más, pero se divida en menos años de vida después también. Catalina, ¿qué acciones ha tomado el sistema para mejorar las pensiones de nosotras? Bueno, básicamente tenemos, específicamente desde el año 2008, tenemos la Comisión Marcel, generó el bono por hijo. Este es un beneficio exclusivo para las mujeres, pero que se entrega a todas las mujeres que han tenido un hijo nacido vivo, ya sea natural o adoptado, ¿sí? Y este hijo nacido vivo consiste en el fondo en 18 sueldos mínimos a partir del 2009. Se paga el 10% de estos 18 sueldos mínimos, perdón, y se entregan a través de la cuenta individual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de los 65 años me acerco a la AFP, le digo, ¿sabes qué? Yo tengo 1 o 2 hijos, quiero recibir mi bono por hijo, y entonces me van a entregar este beneficio a mi cuenta de capitalización individual. Según la cantidad de hijos. Según la cantidad de hijos, y esto me lo pagan a través de las pensiones también, mensualmente. No es que me entreguen a mí la plata completa a mí directamente, sino que se suma a este fondo que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo. ¿Y se va dividiendo mensualmente o se entrega en una...? Se suma justamente a todo el fondo. Si yo, por ejemplo, he cotizado durante mucho tiempo, se suma junto con todo el fondo que yo tenía en mi cuenta de capitalización individual. Si he cotizado una sola vez o coticé solo y exclusivamente para poder pedir el bono, me van a dividir este bono en los meses, digamos, que se calcula que yo voy a vivir después de pensionada. ¿Me explico? ¿Qué claves les darías tú a las mujeres para mejorar su jubilación? Yo creo que lo principal es que si son mujeres jóvenes que coticen regularmente, que si es que están hoy día cuidando o criando, que lo hagan a través de la figura del afiliado voluntario. Y por otro lado, que si es que pueden, que ahorren adicionalmente. Y aquí, ¿a qué me refiero con todos los productos voluntarios? El ahorro previsional voluntario es fundamental para poder mejorar el fondo de pensiones para que nosotras podamos pensionarnos bien. ¿El APB, cómo le llaman? El APB, la cuenta 2, el depósito convenido, entre otras figuras que existen, ¿sí?
Y por otro lado está el retraso de la edad de pensión. Si es posible no pensionarse a los 60 años, es ideal que lo hagan, ¿sí? Esa es la recomendación que desde Habitat siempre estamos tomando y realizando para el caso de las mujeres. ¿Entre antes empezar a cotizar es mejor? Por supuesto. Mientras antes coticen, mientras antes se haga este ahorro, sin duda que tiene un impacto importante. En el caso de las personas que están recién empezando a trabajar, por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, uno puede recibir un sueldo muy pequeño, pero ese sueldo tiene un impacto sumamente significativo desde el punto de vista de la rentabilidad. Tanto así que lo que yo ahorre en ese periodo de tiempo constituye el 40% del fondo de la pensión, ¿sí? Ahora, habían unas gráficas que nosotros habíamos traído. Sí, un ejemplo. Un ejemplo. A ver si lo podemos mostrar a continuación para que quede más claro, que muchas veces las mujeres con números nos cuesta entender. ¿Hombres primero? ¿Cómo dice? En el caso del ejemplo que estamos viendo, lo que queremos de alguna manera es demostrar cómo, en el caso de los hombres, retrasar 2 años la pensión aumentan un 16%. De hecho, se calcula que con un año que uno retrase la pensión, tu pensión va a aumentar en un 8% anual aproximado, ¿sí? En el caso de las mujeres, cuando tú la retrasas de 60 a 65 años, son 5 años, digamos, de ahorro adicional, más 5 años que permite que esta pensión se distribuye en menor cantidad de años una vez pensionada, ¿sí? Y eso hace que entonces la pensión aumente en un 47% aproximadamente, lo que es casi el doble, ¿sí? Es tremendamente relevante. Y por eso es que nosotros constantemente estamos reforzando que si es una posibilidad, que la tomen. Perfecto, Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Gracias a ti.